persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Y como siempre les recomiendo, dejen de hacer lo que están haciendo. Recuerda, la prioridad es para el Padre, la prioridad es para nuestro Dios. Recuerda lo que dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás añadido será. Así es de que si tú tienes necesidad de algo, recuerda que tu prioridad debe ser Dios, porque Él tiene el poder y la capacidad para darte todo lo que tú necesitas. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este estudio, de esa lección que Él quiere darnos hoy. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que ha sintonizado este programa, este canal. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos ahí donde cada uno de ellos esté. Toca sus vidas, afina sus oídos espirituales, abre su entendimiento para poner tu palabra por obra y que cada uno de ellos pueda brillar a donde quiera que ellos estén. Bendíceles en todas sus necesidades, Padre, en todo aquello que les hace falta, tú lo conoces mejor que yo. Te pido para que suplas y les des a cada uno, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente vamos a hablar acerca de ser colaboradores de Dios. Le he titulado este tema así, que ser colaboradores de Dios. Y vamos a estar viendo en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1, pues en adelante. Mis queridos hermanos, este tema es muy importante porque tenemos que ser colaboradores, personas que van a colaborar con las cosas de nuestro Padre Celestial. Yo no sé en qué tanto tú estás pues ayudando, colaborando en la vida, pero yo quiero decirte que la mejor colaboración es con Dios. Cuando nosotros somos buenos colaboradores de Dios. El Señor no puede hablarnos como personas espirituales, a ti y a mí. Yo no sé cuál sea tu vida, cómo estés llevándola o qué estás siguiendo, en qué estás colaborando, pero el Señor no puede enseñarte las cosas espirituales y tu mundo cuando todavía nosotros andamos, pues si andas en la carne, en tu voluntad, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias decisiones, que realmente todas estas cosas son la carne y las cosas de este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es bueno, maravilloso y nos va a ayudar. Pero vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 1, 23. Y pongamos atención porque estos versículos, ¿verdad? Es muy importante. Toda la palabra en sí es ministradora, es edificante, es refrescante para nuestra vida. Velo de esa forma. Tú vas a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mis queridos hermanos, todo lo que tú recibas a través de los hermanos, de los pastores, de la enseñanza, de la iglesia, tiene un plan en tu vida. Tiene un plan de tu vida. Y ellos que colaboraban aquí, ¿verdad? Como Pablo, Apolos, ellos son colaboradores de Dios, ellos hacen su voluntad y enseñaban y todo. Pero quiero que sepas este punto importante, que es el crecimiento lo da Dios.
Si te haya enseñado un hermano, otro hermano, un pastor, a través de la palabra, en los estudios, el crecimiento lo da Dios. Eso es lo que quiero que entiendas. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, si tú buscas de Dios, si tú anhelas del Señor, Él es el que te va a dar el crecimiento a tu vida espiritual, tu desarrollo, ¿verdad?, en tu vida. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Solo somos siervos ayudando a la obra, al llamado, al ministerio que Dios te haya puesto. Eres un colaborador, eres un trabajador, eres un siervo, ¿verdad? Para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, pues, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Lo que Dios te haya puesto en tu vida para hacer, para colaborar con las cosas de Él, pon atención cómo lo haces de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en realidad Dios es el que va a dar el triunfo, el crecimiento, ¿verdad? La preparación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el fundamento, de todo lo que hagas debe ser el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno no edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todo, tú como colaborador de Dios, todo lo que hagas, y tu fundamento es Cristo, todo se va a ver con qué intención, cómo lo hiciste, en qué te edificaste, realmente en qué te basaste, todo está medido y va a pasar la prueba. Vas a ser probado por fe. ¿Lo estás haciendo por amor? ¿Lo estás haciendo por obligación? ¿Lo estás haciendo por querer vanagloriarte? ¿Por qué eres un colaborador de Dios? ¿Por qué eres? ¿Porque realmente quieres renombre o quieres salir adelante? ¿O porque realmente amas a Dios y quieres hacer el trabajo que Él te ha impartido bien? Entonces seamos esos, los que buscamos hacer las cosas para el Señor, colaborar en las cosas de Dios, para la gloria del Padre, para la gloria de nuestro Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que si sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú y yo somos templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Él nos va a decir qué hacer, cómo actuar, que todo. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos enseña, nos dirige, nos instruye, nos consuela, nos anima. El Espíritu Santo ahora es todo y tú tienes que reconocer eso como colaborador de Dios. Si alguno, dice, destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que valoremos este cuerpo, ¿verdad? Este templo donde habita el Espíritu Santo, cuidándolo, manteniéndolo digno, ¿verdad? En santidad, cuidándolo hasta físicamente también, para que también nosotros seamos buenos administradores de eso. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él
prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno dice, se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Hasta aquí está nuestra palabra maravillosa, bendita, que nos va a ayudar a ser buenos colaboradores de Dios. Que cuando nuestra vida, si en tu vida y en mi vida sigue habiendo celos, sigue habiendo malos entendidos, envidias, divisiones, contiendas, dudas, desconfianzas, codicias, mentiras, hipocresías, así no vamos a poder tú y yo madurar. No vamos a poder madurar, porque el Señor quiere darnos tantas bendiciones, porque para Él todos somos iguales y valemos lo mismo, y Él nos concede a cada uno como Él quiere. El crecimiento te lo da el Señor y Él te va a dar como Él quiere a tu vida. Entonces, vemos versículo del 5 al 7, que la palabra del Señor dice así: que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Aquí les está haciendo claro esto, porque hermanos, realmente el crecimiento de nuestra vida espiritual la da el Señor. Pablo y Apolos, ellos estaban haciendo el trabajo, estaban enseñando, pero eran siervos del Señor, eran colaboradores. Pero recuerda que realmente el crecimiento lo da el Señor. Así es de que si tú tienes ciertos dones y tu hermano otros, son la misma cosa para Dios. Son la misma cosa. Algunos tienden a que, no, pues yo tengo este don y empieza ahí la discusión entre ellos, que unos se sienten más que otros. No, hermanos, así tú tengas cualquier don, ¿verdad? Y tu hermano otro, son la misma cosa para Dios. La misma cosa para Dios, pues cada uno de nosotros vamos a recibir conforme a nuestra labor y si está bien hecha o no, porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos labranza y edificio de Dios. Por la gracia de Dios, no porque nosotros lo quisiéramos así o creemos así, sino porque así Dios nos lo ha dado. Y lo vemos eso en el versículo 8 y 10, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, dice, su recompensa conforme a su labor. La labor que el Señor te haya dejado, mi querido hermano o hermana, yo no la sé, pero tú sí la sabes. Esa labor que el Señor te ha dejado, te ha encomendado, te ha permitido, es especial y Él va a hacer el crecimiento en ti de acuerdo a la labor que Él te ha encomendado. Él es el que va a darte ese crecimiento para que tú lo hagas. En lo que tenemos que fijarnos, ¿verdad? Es cómo estamos haciendo, cómo lo estamos edificando, cómo estamos viviendo y cómo estamos caminando. Ya que tú has reconocido tu labor, ya que has reconocido que para todos los dones para Dios tienen un valor, pero son lo mismo, ¿verdad? Como colaboradores, aunque uno haga una cosa u otra, para Dios es la misma cosa. Recuerda, el crecimiento te lo va a dar el Señor. Recuerda nada más cómo lo vas a hacer, ¿verdad? ¿En qué corazón lo vas a hacer? ¿Por agradecimiento? ¿Por fuerza? ¿Cómo lo vas a hacer? Tenemos que fijarnos en cómo estamos haciéndolo. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo que Dios te ha llamado a hacer, lo estás haciendo bien? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás edificando con tu ministerio? ¿Cómo estás edificando el talento que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás edificando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Lo estás haciendo para la gloria del Padre o lo estás haciendo para que la gloria sea vanagloria tuya? ¿Cómo estamos caminando?
Yo no sé cómo estás caminando en tu vida, yo no sé qué estás haciendo, pero sí sé que Dios sí lo sabe. Y Dios te va a dar conforme a lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. El Señor nos va a dar, nos va a recompensar, pero Él quiere que lo hagas, ¿verdad?, con responsabilidad, con diligencia. Que te quites de toda vanagloria, que te quites de todo orgullo, sino lo hagas con humildad, en agradecimiento, reconociendo que solo eres colaborador, ¿verdad? Estás siendo parte de las cosas del reino. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estás actuando con tus hermanos? ¿Cómo estás actuando con tu familia? ¿Cómo estás haciendo con tu pareja, verdad? ¿Cómo estás caminando con tu pareja? ¿Cómo estás comportándote con tus pastores? ¿Cómo estás siendo tú en la iglesia misma, a donde tú te reúnes? Ellos pueden ver en ti que eres colaborador, que le das la gloria a Dios, que estás creyendo, que estás siendo guiado por el Espíritu y que estás haciéndolo con responsabilidad y con diligencia. ¿Cómo estás haciéndolo? Es importante que tú veas, realmente digas, Señor, si yo tengo al Señor, Él me ha dado dones, si yo le sirvo, soy un colaborador más de la obra de Dios, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Con fidelidad? ¿Lo estoy haciendo con cierto interés? ¿O lo estoy haciendo realmente, sinceramente, de mi corazón para servirle a mi Padre? Analiza tu vida. Empieza a ver cómo está tu vida con tus hermanos, con tus parientes, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia, con tu pareja. Tú tienes que ver cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente estás colaborando para las cosas de Dios en orden? ¿O lo estás haciendo a tu manera? ¿O como te conviene? ¿O cuando tú quieres nada más? Hay que ponerle seriedad. Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. En Primera de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Vamos al versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tu fundamento en tu vida, recuerda, es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Si tú pones otro fundamento, algo más que usurpe el lugar de Dios, recuerda, es idolatría, no sirve, todo lo que hagas va a ser en vano y no va a crecer, no va a funcionar. Pero cuando tú lo haces en el fundamento de Cristo, prosperas, te ayuda a desarrollarlo como debe de ser, lo haces bien. Porque no hay otro fundamento, ¿verdad?, que es Jesucristo. Y si tu hermana edifica sobre este fundamento, si tú edificas, hermano o hermana, estás edificando en el fundamento de Jesús, créeme que lo que estás haciendo para el Señor está tomando en cuenta y va a ser recompensado. Porque Cristo te ama. Cristo no va a dejar que te equivoques. Cristo no va a dejar que sigas una vida, ¿verdad?, en este mundo pecaminoso, sino al contrario, Él te va a guiar, tu fundamento va a ser Él, vas a recordar que todo lo haces para su gloria, todo lo haces para agradar al Señor, pero porque lo amas, porque estás agradecido, porque quieres servirle. Entonces, tenemos que ver esto. Ya sea en la calidad que tú lo hagas, la obra de cada uno, el Señor la va a saber, el Señor va a saber y el Señor te va a juzgar y te va a poner a prueba, ¿verdad?, la conducta que tú tengas. Si lo estás haciendo para el Señor o lo estás haciendo para ti mismo o para agradar al hombre. Recuerda que antes de agradar al hombre es mejor agradar a Dios. Y nosotros tenemos que tener ese corazón de agradar a Dios primeramente. Entonces, si lo que haces es bueno, es digno del Señor, va a permanecer en el lugar del Señor que te ha puesto, o sea, en el lugar que te haya puesto el Señor, vas a recibir recompensa porque Dios es justo, Dios es verdadero. Si tú estás haciendo algo, estás colaborando en algo, no te canses. Sigue con gozo, sigue con alegría. El Señor quiere
ese corazón, ¿verdad? Dios, acuérdate, no viene por religión, Él viene por un corazón entregado, un corazón obediente, un corazón que quiere hacer su voluntad, un corazón que está dispuesto y que puede decir, Señor, heme aquí, soy colaborador tuyo y quiero hacer las cosas para tu gloria, y son las cosas eternas, las que nadie podrá robarte. Pero, como dice la palabra del Señor, vemos el versículo 15. Si la obra de alguno no se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero si no es bueno lo que hace, simplemente no va a funcionar. Si no haces lo bueno. Dice, no va a funcionar en tu vida ni a los demás y no va a permanecer. Cuando tú haces las cosas para tu propia manera, para ti mismo, para tu vanagloria y todo, no va a funcionar. Estás trabajando en vano. Recuerda que no va a permanecer. Lo que viene del hombre, lo que quiere ser para su vanagloria, no va a funcionar. Así es de que el Señor quiere que tú y yo estemos siendo colaboradores para la gloria de su nombre. Tenemos que recordar que somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. No nos podemos engañar, no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que lo que hacemos está bien. Pensando en nuestra propia prudencia, creyéndonos sabios. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos, no, yo sé que eso va a estar bien? Y tú ni siquiera sabes bien y estás ahí creyéndote en tu propia sabiduría. Tú estás pensando así, pero recuerda, no debes estar en tu propia prudencia, no puedes estar en tu propia idea, tenemos que ser sabios, sabios para actuar, sabios para hacer la voluntad de Dios, sabios para obedecer, ser sabios, ser inteligentes, ser sumisos, ser humilde. Eso es lo que te va a ayudar, porque entonces ante los ojos de Dios estamos siendo ignorantes. Cuando tú estás haciendo todo para tu vanagloria, estás siendo ante los ojos de Dios un ignorante. La gloria es únicamente para nuestro Padre Celestial, la gloria es para Jesucristo, la gloria es para el Espíritu Santo solamente. No para el hombre. Nosotros tenemos que tener ese corazón de humildad, tenemos que tener ese corazón de servicio, de decir, Señor, si yo sirvo en algo para ti, Padre, capacítame, prepárame, ayúdame en esto o este ministerio o en esto que tú me has instruido. Yo quiero ser colaborador, es un privilegio, mis queridos hermanos. El poder servirle al Señor es un privilegio. Nosotros no le hacemos un favor al Señor leyendo la Biblia, no, el Señor tiene misericordia de nosotros y aún nos está dando su palabra para que la llevemos a cabo. Pero entonces, si tú quieres ser ese buen colaborador, recuerda, no dejemos que nuestra vanagloria, nuestra ignorancia, ¿verdad?, nos aparte del Señor. Porque la sabiduría del hombre y este mundo es insensatez para Dios. No creo que tú quieras ser insensato, insensata. No hagamos cosas que creamos por nuestra cuenta que es lo mejor. Yo creo que es mejor esto. Aquí lo dice la palabra, pero yo sé que si a lo mejor esto ya le empiezas a poner de lo tuyo, no va a funcionar. Si no dejamos, si tú y yo, mis queridos hermanos, no nos dejamos guiar por el Señor haciendo las cosas, ¿verdad?, como Él pide, no va a funcionar. Tenemos que recordar que el Señor conoce nuestros pensamientos cuando son vanos o cuando no lo son. Él sabe, no lo podemos engañar. Él sabe cuando nuestros pensamientos son vanos. Así que aprendamos a no vanagloriarnos y creernos, ¿verdad?, uno más que otro. Aquí dice, ni es más Pablo, ni es más Apolos. No es más tu hermano que canta, ni es más el que predica, ni es más el que sirve, ni es el diácono, todos son para la comisión de lo que Dios ha llamado a tu vida o a mi vida. Así es de que, mi querido hermano, yo le pido al Señor que si tú estás colaborando
en las cosas del reino. Recuerda ser humilde, recuerda obedecer a Dios, recuerda que todos somos iguales con una misma causa cuando estamos en el fundamento que es Cristo en nuestra vida para darle la gloria a Él, manteniendo un carácter de humildad, de sencillez y de amor. Haz las cosas para el Señor en el llamado que te haya dado por amor y agradecimiento. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme en las buenas y en las malas. Tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas. Mi camino cuidarás. Con la paz que siento yo en tu compañía,